Muy buenas noches a todos mis queridos amigos, hermanos, hermanas. Bienvenidos. Es un honor, como siempre, reunirnos para tratar este tema difícil, pero crucial. Y hoy nos enfocaremos específicamente en el abuso verbal y el abuso emocional, además el abuso de generación en generación. Entonces tenemos mucha información para estudiar esta noche y tenemos también la presencia de Pastor Luis Acosta con nosotros y también Carolina Acosta. Nos van a ayudar a aprender más sobre esos tipos de abuso y también qué dice Dios sobre esos tipos de abuso. Quiero agradecer, amigos, su presencia, también su disposición para aprender con nosotros. Y recordemos que estar aquí no solo nos equipa para comprender mejor, sino también cómo sanar y cómo ofrecer consuelo, apoyo, esperanza a otros. Entonces, muchas gracias. Si han estado en las otras conferencias, qué bueno verles de nuevo. Y si esta es la primera conferencia, bienvenidos, bienvenidos todos. Que este tiempo juntos sea un espacio para reflexionar, un espacio para sanar y aprender cómo ser una luz de apoyo para los demás. Entonces, queridos hermanos, empezamos con una oración para encomendar esta reunión a Dios. Pastor Luis, por favor. ¿Cómo no? Gracias, Elise. Antes de comenzar a hacer la oración, quisiera hacer la instrucción que hemos estado haciendo durante las otras charlas, y es que simplemente por favor mantengan el micrófono deshabilitado para que de esa forma no se meta ningún sonido durante la grabación. Si tienen alguna pregunta, igualmente tienen los botones de reacción para que pongan allí y levanten la mano de forma digital para poderlos ver en la pantalla. De lo contrario, si levantan la mano así como estoy haciendo yo, es muy probable que no los veamos porque se encuentran, no, tenemos un número limitado de personas que podemos ver en la pantalla. Entonces, mantengan el micrófono deshabilitado y levanten la mano para cuando puedan tener alguna pregunta. Entonces, bueno, sin más, oremos, que comenzamos como siempre invocando la presencia del verdadero y único Dios, confiando en su promesa, que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. Amado Dios, nos acercamos a ti, Señor, con corazones humildes y agradecidos por la oportunidad que tenemos de reunirnos en este espacio, Padre. Hoy venimos con un propósito profundo, el de aprender, sanar y el de equiparnos, Señor, para apoyar a aquellos que se enfrentan a las sombras del abuso verbal, generacional y también emocional. Señor, en tu palabra tú nos recuerdas que, que estás siempre presente con nosotros. En el Salmo 34, en el versículo 18, tú nos dices que cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sabemos que estás con nosotros en este momento, Padre. Que tu presencia trae consuelo, esperanza y dirección a todos los que estamos aquí escuchando la grabación de esta conferencia y a todos los que estamos aquí también en vivo. Regocíjanos, Señor, en tu hora redentora. Llénanos de paz, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto todo por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, con quien ganaste todo para todos nosotros la salvación, para todos los que creen en ti. Nos has dado restauración y sanidad. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Jesús llevó nuestros dolores y nuestras cargas, Señor. Él clavó allí en la cruz y declaró, cuando dijo consumado es, que todo se había cumplido, todo se ha logrado, has hecho todas las cosas nuevas. Padre, con la resurrección de tu Hijo Jesucristo tenemos la seguridad de la vida nueva y la promesa de una vida eterna perfecta y una vida terrenal, llena de esperanza y con propósito. Gracias, Señor, porque en Cristo, en tu Hijo, encontramos la paz que el mundo no puede dar. Tenemos la victoria sobre la maldad y la seguridad de que somos amados por ti, Señor. Padre, abre nuestras mentes para comprender nuestros corazones, para que tengamos empatía con aquellas personas que lo necesitan, para que nuestras manos estén siempre dispuestas a servir. Enséñanos a ser el reflejo de tu amor y de tu verdad. Amamos porque tú nos has amado primero. Ayúdanos a hablar la verdad con gracia, con amor, pero también con determinación. Ayúdanos a defender a los que están oprimidos y a corregir a los opresores con valentía y con compasión.
Que esta reunión sea guiada por tu Espíritu Santo, por tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Amigos, amigas, empezamos recordando, como siempre, qué es el abuso. Antes de conversamos sobre el abuso verbal y el abuso emocional y el abuso generacional. Entonces, recordamos algunos puntos clave sobre el abuso. La primera, el abuso es un patrón de comportamiento. No es un acto situacional, sino más bien un patrón de comportamiento con el propósito deliberado de mantener poder y control. Entonces, no estamos hablando de una situación en esta conferencia, estamos hablando sobre un patrón de abuso que puede ocurrir. También recordamos que el abuso es intencional, es decir, que muchas veces los abusadores dicen, ay, no, no puedo evitarlo, pero es una mentira porque sí se puede. Y la prueba suele estar en cómo el abusador puede parecer tan simpático, generoso y amable con otras personas o afuera de la casa. Entonces sí puede controlarlo, es intencional. Y el punto número 3 es recordar que el abuso tiene el objetivo de intimidación, de tener poder y control. Y bueno, muchas veces el abuso está oculto y todos los abusadores se esfuerzan por parecer normales fuera del hogar o donde quiera que se produzca el abuso. Y por esa razón es fundamental que escuchamos y creemos a alguien cuando describen un abuso, incluso cuando quizás no lo vea físicamente, am, pero es importante que nosotros escuchamos, porque sí, vamos a aprender hoy día que el abuso puede ser verbal y emocional. Entonces, recordando esta definición de abuso, hoy día enfocamos en el abuso que no es tan fácil ver, pero es un abuso doloroso, duro y bien complicado. Y es un abuso violento también, hace violencia contra la mente y contra el corazón. Entonces, el abuso verbal y el abuso emocional son tipos de abuso que se dan a través de palabras y de acciones. Y ese tipo de abuso, amigos, es muy difícil entender, a menos que lo hayas experimentado. Y por esa razón, muchas víctimas de abuso emocional y verbal no son tomadas en serio y sufren solas. De hecho, muchos dicen que prefieren ser golpeados físicamente antes de sufrir abuso emocional. Entonces, es tan importante lo que vamos a aprender hoy en día, porque es el tipo de abuso más complicado de entender y apoyar y notar. Entonces, ahora vamos a invitar a Carolina Acosta a compartir con nosotros más detalles sobre el abuso verbal y emocional. Y claro, luego vamos a ver lo que dice la Biblia y qué podemos hacer en estas situaciones. Pero primero aprendemos los detalles sobre esos tipos de abuso. Carolina, adelante, amiga. Mm. Bueno, muchas buenas noches, queridos hermanas y hermanos de Academia Cristo. Gracias por la oportunidad una vez más de poder sentarnos a hablar y a escuchar acerca de este tema tan importante y tan frecuente, ¿no? Y que hace tanto daño como muy bien hemos estado hablándolo. Vamos a enfocarnos primero en lo que es el abuso verbal, que es precisamente lo que habla el usar la palabra, ¿no? Para hacer daño. Tenemos ejemplos acerca de lo que es el abuso verbal. Puede ser algo tan simple como gritar o insultar. También se pueden utilizar lenguajes degradantes que insultan, de hecho, la inteligencia de alguien, de alguna persona. También utilizas críticas y critica y menosprecia las apariencias y el comportamiento de la persona. A menudo también incluye coerción y amenazas. El abusador puede tener
decir frases como te voy a matar, si me dejas me haré daño. El abusador también puede amenazar a los hijos o también a otros miembros de la familia. Ah, sí, sabemos que aunque en comparación entre el abuso emocional y el verbal, sabemos que el abuso verbal es más explícito, más fácil de identificar. Entonces, por esta razón, muchos abusadores desarrollan comportamientos abusivos más sutiles, que pueden ser negados o desmentidos, que no. Este tipo de abuso tal vez algunas veces no es tan fácil de darse cuenta, es el tipo de abuso que se llama un abuso psicológico o emocional. El abuso emocional también intimida tanto como como el abuso verbal, pero de una manera menos obvia, menos fácil de darnos cuenta de que ese abuso realmente está pasando. Algunos ejemplos de lo que es el abuso emocional, vemos cómo puede incluir críticas innecesarias e implacables, críticas delante de los demás, de las demás personas. Puede culpar a la pareja por problemas en el hogar, en el trabajo o con los hijos, incluso por cosas completamente fuera de su control. Se recuerdan que eso lo hemos mencionado otras veces, ¿no? Cuando recomendamos no culpar, nosotros mismos, la comunidad, no culpar, porque ya esas culpas muchas veces han estado establecidas por el abusador, ¿no? Vemos como también puede haber una ira desproporcionada, ya puede ser mostrada ya sea por errores, simples cosas sencillas, o también vemos por celos obsesivos. Pueden haber acusaciones de infidelidad, de comportamiento inmodesto. También pueden incluir también intimidación silenciosa y amenazas, como silencios cargados de enojo, el lenguaje corporal, hay que estar atento también de cuál es ese lenguaje corporal en donde puede haber esa intimidación, ya sea con miradas, con gestos amenazantes, conducir de una manera imprudente, golpear paredes y puertas, exhibir armas, entre otros. Hay muchas otras diferentes situaciones en donde se puede mostrar ese abuso emocional. El siguiente, por favor. Entonces, el objetivo del abuso emocional, es importante tomar en cuenta, es que uno dude de sí mismo, de lo que se siente o de lo que pensó que sucedió. Es que la persona, el abusador, el abusado, empiece a dudar acerca de sí mismo. Entonces el abusador miente, qué manera, otras maneras, por supuesto, siguiendo profundizando, el abusador miente y hace que su víctima sienta que se está volviendo loca y que no tiene control de la realidad. Puede decir cosas como eres fea, eres gorda, no le gustas a nadie, te mereces esto, te estoy haciendo un favor, entre otras cosas, entre otras frases. Todas estas son mentiras, por supuesto, destinadas a mantener sometido al abusado y a justificar esa conducta que el ofensor tiene. El abusador puede negar los hechos, negar que ciertas cosas ocurrieron, inventar historias falsas y jugar juegos mentales. Por ejemplo, puede decirle que no es suficiente dinero para comida, diferentes maneras de juegos mentales y de manipular. El abusador minimizará el abuso. Puede decir cosas como no fue tan grave o no lo negará por completo afirmando estás loca. Lo negará por completo muchas veces afirmando estás loca si eso es lo que crees que pasó. Hay que estar muy alerta y esta información queremos darla para eso, para abrir los ojos, para abrir las mentes de saber, identificar cuando ese abuso psicológico está ocurriendo. También, por supuesto, negará la responsabilidad del abuso. Podría culpar su comportamiento a un mal día o a una infancia difícil. Muchos incluso culpan a las víctimas,
si no me hubieras hecho enojar, no habría tenido que hacer lo que hice. Entonces es muy importante, estén bien alertas, ya sea si es su propia historia personal o ya sea historias de personas que ustedes están acompañando y que tal vez puedan estar viendo este tipo de situaciones. Muchas En- gracias, Carolina, por, bueno, la información y detalles específicos que nos ayudan a entender mejor exactamente qué es el abuso verbal y emocional. Y vamos a escuchar más de Carolina más adelante. Va a explicar mejor cómo es el abuso generacional, de generación a generación. Y también va a ayudarnos en qué hacemos en estos casos. Pero ahorita sigamos enfocando en el abuso verbal y emocional. Y invito a Pastor Luis a compartir qué dice la Biblia sobre el abuso verbal y emocional, qué dice Dios. Adelante, Pastor. Gracias. Gracias, Elise. Y para esto vamos a irnos directamente a la palabra de Dios y vamos a ver un caso donde se ve este abuso verbal. Hay muchos otros, pero con este podemos tener una buena ilustración. Se encuentra en Primera de Samuel 17. Esto es una historia bien conocida, una historia en la cual encontramos mucho deleite, pero que podemos ver allí en un despliegue bastante amplio lo que era el abuso verbal y por supuesto emocional que estaba causando este gigante Goliat al pueblo de Dios. Entonces, mejor que yo lo explique, vamos a leerlo. Leemos toda esa sección porque definitivamente hay mucho, nos va a ser de muy buen beneficio. Entonces, leamos. Primera de Samuel 17, vamos a leer del 1 al 16, luego vamos a pasar a los versículos 16 para cerrar allí. Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efesdamín, entre Soco y Aseca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Elá, y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban del otro lado. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos, el filisteo le dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio, pero si yo los venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Todavía, añadió el filisteo, en este día yo desafío al ejército israelita, que venga cualquiera de ustedes, uno de sus guerreros, y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Durante 40 días seguidos, y la mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. 40 días seguidos. Bueno, esto que estamos viendo nosotros aquí es por supuesto, una historia completamente real, pero que muestra una de las tácticas de guerra que muchas veces se hacían entre dos ejércitos. Normalmente, cuando dos ejércitos estaban muy cercanos en poder, se mantenían a distancia porque si se enfrentaban uno contra el otro, realmente lo que podían llegar es a destruirse ambos y no iba a haber ni siquiera algún ganador. Entonces, en este caso se proponía un campeón. El campeón de uno de los grupos peleaba contra el campeón del otro grupo y quien ganara en esa batalla decidía la suerte para todos los demás personas de la ciudad o de los ejércitos. Y esto es lo que estaba proponiendo Goliat. Pero Goliat era un tipo gigantesco, nunca había perdido una pelea, estaba en su terreno y estaba entonces
retando abiertamente al pueblo de Israel durante 40 días, los intimidaba, con su gran tamaño, con sus palabras, se burlaba de ellos y continuamente les daba deshonra, a toda la gente de Israel. Para ellos era mucho más que simplemente ponerlos a tener miedo. Pónganse ustedes desde el punto de vista de ellos que son creyentes de Dios, básicamente los ponía a dudar inclusive de su propia fe. O sea, ustedes no son creyentes de Dios, Dios no está con ustedes, vamos a pelear entonces. Como eran seres humanos, tenían temor y esto realmente tenía no solamente el efecto de ponerlos en duda, sino inclusive de ponerlos a dudar si realmente ellos eran creyentes como tal. Y esto era bastante pesado en los corazones de cada uno de ellos. Cuando consideramos el abuso verbal, recordamos que actos de pecado son abusivos cuando llegan a ser un patrón intencional para controlar o para tener poderes. Nuevamente, esto no es una cuestión de un momento, sino que es un patrón. Y ese patrón, o sea, aunque todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, todos somos pecadores, lo podemos ver en Santiago 3, 8 y 9, que nuestra naturaleza pecaminosa también tiene esta característica de abusador. Vamos a leerlo aquí. Dice, pero nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a nuestra imagen de Dios, a la imagen de Dios. Y es muy común para nosotros saber que a veces no tenemos muchas palabras que sean amables para personas, pero ciertamente no nos faltan palabras que sean ofensivas. A veces no podemos construir, pero sí podemos destruir fácilmente. Como creyentes movidos por el Espíritu Santo, nosotros deseamos amar a nuestro prójimo y arrepentirnos diariamente de nuestros pecados. Sin embargo, cuando el comportamiento o el habla pecaminosa ocurre una y otra vez con malas intenciones, esto es una evidencia abuso y es algo de lo que definitivamente nosotros nos tenemos que arrepentir. El abuso verbal y emocional y todo tipo de abuso, no hay ninguna duda de que van en contra de lo que Dios quiere, va en contra de la ley de Dios y necesita que nosotros nos arrepentamos. Las palabras que usa el griego para la palabra para el arrepentimiento se llaman metanoia, que no solo consiste en dejar de hacer el pecado, sino cambiar la mente y el corazón y caminar en el sentido contrario. En otras palabras, no es solamente un llamado a que nosotros dejemos de ser abusivos, que paremos el comportamiento, sino que nos llama a que nosotros, por el contrario, si éramos abusadores, nos llama a profesar la verdad en amor y crecer en todo en Cristo, como lo dice Efesios 4:15. Nos llama a nosotros, si antes destruíamos a las personas, ahora nos llama a que nosotros construyamos a las personas, que esa es parte del arrepentimiento. No solamente parar con el proceso, con lo que se venía haciendo, sino a tomar una actitud positiva hacia el otro lado. Lo podemos ver en la primera de Corintios 14, versículos 4 al 6 también, que son los productos del amor. Dios nos dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso ni es jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Si se dan cuenta, todas estas cosas que están diciendo aquí tienen que ver con las personas alrededor nuestro. O sea, los productos del Espíritu Santo influyen en la forma en que nosotros interactuamos con todos los demás. También lo podemos ver en Efesios 4:29. Nos dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Nuevamente en este versículo podemos ver que están las dos partes, la negativa, y lo digo negativa no porque sean malos, sino que no, la negativa es no hagamos esto, no hagamos aquello, y nos está llamando a que nosotros cuidemos nuestras palabras, que no utilicemos ninguna palabra obscena contra nadie. Pero por el contrario, ahora nos dice ahí mismo en la parte positiva, sino que nosotros
Pensemos lo que estamos diciendo y busquemos las palabras que sean edificantes para la bendición de las personas. Nuestras palabras deben ser, por amor a Cristo, edificantes y constructivas a los demás. Nuestro Señor no solamente desea de nosotros acciones amorosas, sino que Él mismo, Cristo, es un modelo de ternura y de compasión, valorando con humildad a los demás, colocando a otros primero, velando por los intereses de los demás, así como lo dice la palabra, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así está en Filipenses 2, 5 al 8. Que sea esa también nuestra propia actitud. Cuesta llevar, eso es parte de cargar nuestras cruces, tiene una carga emocional, pero definitivamente es un privilegio que Dios nos da, llorar con los que lloran y reír también con los que ríen. Dios odia el abuso, no podemos decirlo de una forma más suave porque Dios odia el abuso, y el abuso en todas sus formas, verbal y emocional también. Estos son pecados bastante graves que no tienen cabida en el hogar o en la comunidad de la iglesia. Dios ama a cada persona y espera que sea tratada con dignidad y con honor. Como el abuso es algo que es tan doloroso y es algo que Dios odia, definitivamente es importante que nosotros no lo minimicemos para que las personas puedan arrepentirse cuando tienen una actitud abusiva, porque de lo contrario, lo que espera el futuro sería bastante desastroso. Dios nos ama tanto que envió a su propio Hijo para salvarnos de toda la maldad que existe en este mundo. Afortunadamente, nuestro Señor resuelve los problemas que nosotros creamos. El abuso verbal también se ve en la vida de Jesús, especialmente en su sufrimiento en la cruz. Jesús Él entiende la realidad de alguien que está viviendo en el abuso y por qué Él sufrió abuso. Y Él ama a las personas, a cada uno con misericordia y un amor sin condición. Una de las grandes mentiras del diablo y probablemente del abusador es que nadie sabe lo que te está pasando, que nadie te entiende, y eso es una gran mentira. Dios sabe exactamente lo que está pasando. Dios te entiende y es solidario contigo en tu sufrimiento. Dios es activamente tratando de solucionar. Ya lo hizo de una vez por todas cuando en la cruz terminó pagar por los pecados de todo el mundo. Y también no va a ser la excepción de con su palabra de ayudarte en estos momentos. Podemos ver lo que Dios dice en su palabra en 1 de Pedro 2, 23 y 24. ¿Cuál era la actitud de nuestro Señor? Cuando a Él lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al juez que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Y nuevamente, aquí es donde vamos a encontrar nosotros la sanación completa. Esto es un mundo lleno de violencia, esto es un mundo caído, pero en la palabra de Dios, Dios nos hace nuevo. Las heridas de Cristo nos sanan a cada uno de nosotros. Y es por eso tan importante que nosotros podamos permanecer y saber conocer nuestra identidad de quiénes somos a través de Cristo, y de no creer las mentiras del diablo, sino entender quiénes somos verdaderamente y el valor que tenemos gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Podemos verlo también en Isaías 53, en versículos 3 al 6, como nuestro Señor sabe exactamente lo que nos ocurre porque Él lo vivió en carne propia, como ninguno de nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová nuestro Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Estos versículos no pueden explicar mejor cómo nuestro Señor, como nuestro sustituto, sufre todo el abuso que nadie podría sufrir para que tú y yo no lo tengamos que sufrir. Para que a pesar de que podamos ser víctimas de abuso en cualquier momento, podamos ir a sus pies y dejar todo allí y recargar y ser nuevas criaturas para que nos dé paz y nos dé perdón. Quiero que en el siguiente versículo, aquí en Isaías 53, Isaías 43, del 1 al 3, esta sección está destinada al pueblo de Israel. Pero yo voy a cambiar, quiero poner un espacio para que cada uno de ustedes coloque su nombre. ¿Ok? Porque esto, por supuesto, no está simplemente destinado al pueblo de Israel, sino también a cada uno de nosotros. Entonces vamos a leerlo en conjunto. Dice, en el espacio que ustedes ven ahí en la pantalla, por favor, coloca tu nombre, porque esto es Dios hablándote a ti. No temas a ti, porque yo te redimí, yo te di tu nombre, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Nuestro Señor nos promete que no vamos a tener problemas. Recuerden lo que Él nos dice: en el mundo ustedes tendrán problemas, pero levanten el rostro, tengan fe, tomen fortaleza, porque yo he vencido al mundo. En este texto que acabamos de leer, Dios está hablando sobre el pueblo de Israel nuevamente, pero estas palabras son exactamente para ti, y me alegro mucho que hayas podido colocar tu nombre, porque esa redención que Cristo obtuvo en la cruz cuando fue varón de dolores fue para cargar con todos nuestros abusos, con todos nuestros problemas y con tanto los pecados que nosotros hacemos como también los que han cometido contra nosotros. El abuso verbal y emocional son pecados graves, nuevamente, que no tienen lugar en el hogar o en la comunidad de la iglesia. Y es nuestra responsabilidad escuchar, creer y hablar la verdad de Dios a todas las personas que se encuentran en estas situaciones. Dios ama a cada persona y espera que sea tratada con dignidad y con honor. Nosotros no vamos a ser abusados, o sea, vamos a cuidar nuestras palabras, vamos a hablar en amor, pero también vamos a hablar con firmeza. La verdad tiene que seguir siendo la verdad, y nosotros somos portadores de la verdad de Dios. Descansamos en el lenguaje de Dios, en el lenguaje que Él usa cuando habla de sus hijos. Lo podemos ver aquí en Sofonías, en capítulo 3, versículo 17. Dice cómo podemos descansar en el lenguaje. Dice, así como nos dice en otro versículo que traigamos nuestras cargas a Él, que Él nos las hace ligeras. Aquí también podemos ver en Sofonías cómo Él dice que podemos apoyarnos en Él. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jesús, nuestro Dios, es mucho más que un bálsamo. Realmente es lo único que nos puede dar verdadera paz y nos puede renovar completamente cuando vemos lo que Él ha hecho por nosotros y la identidad que cada uno de nosotros tiene en Él. Así que, hermano, hermana, sin importar lo que te pueda decir esa persona que pueda estar abusando de ti, no escuchas esas palabras. Escucha las palabras de Dios, quien te conoce, quien te creó. Tú eres una persona amada. Eres una persona altamente valorada. Si tienes duda, mira la cruz, mira lo que hizo por ti. Eres salvo. Estás a salvo. Estás a salvo por la fe en Cristo, y Jesús está contigo. Nadie ni nada puede separarte de eso. Nada puede separarte del amor que hay en Cristo Jesús. Él te amó tanto que nuevamente fue a la cruz con determinación, no como una víctima,
sino como un héroe. Él fue con determinación sabiendo lo que estaba haciendo y queriéndolo hacer. Es parte del plan de Dios y es incomprensible la cantidad del amor que Dios tiene por ti. Nunca dudes de tu identidad, de lo valioso que tú eres para nuestro Señor. En eso tienes paz, en eso tienes identidad. Sigamos adelante. Adelante, Liz. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Nadie puede separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios. Y Dios nos ama de tantas maneras. Y muchas veces utiliza a nosotros para mostrar su amor a otros en el mundo. Entonces, ahora vamos a conversar de qué hacemos en esas situaciones. ¿Cómo podemos afrontar el abuso verbal y emocional, quizás en nuestras vidas o en las vidas de personas a nuestro alrededor? Dios está utilizándonos para mostrar su amor a otros. Entonces, ahora vamos a considerar qué hacemos. Bueno, amigos, primero, el abuso es duro. Claro, es feísimo, es complicado, es complejo, es pecado. Y sus efectos son devastadores. Y muchas personas que se encuentran en situaciones de abuso permanecerán en ellas más tiempo del que deseamos. Sin embargo, las estadísticas muestran que no podemos tomar decisiones por quienes que sufren abusos. En cambio, podemos caminar con ellos y inspirarlos a tomar ellos mismos decisiones que agraden a Dios y que son lo mejor para ellos y sus familias. No podemos tomar decisiones por ellos, pero sí podemos amarles y caminar en conjunto con ellos. Y esto, la verdad, requiere un gran discernimiento. Y gracias a Dios y su Espíritu Santo nos da este discernimiento, porque es complicado saber qué hacer y qué decir en estas situaciones, especialmente porque los abusadores son peligrosos y enfrentarlos sin tomar las medidas adecuadas a menudo empeora la situación. Entonces, especialmente cuando deseamos ayudar de una forma inmediata, es sumamente importante reconocer todo el contexto de la situación, orar, buscar ayuda, si es posible, ayuda profesional, para ver cómo afrontar la situación. Um, y bueno, no deseo que tenemos miedo en esas decisiones, deseo que seamos, que tenemos coraje en quienes somos en Dios y confesamos la verdad y la gracia, pero también Dios nos ha dado ayuda en forma de profesionales a nuestro alrededor. Esta conferencia, por ejemplo, nos está ayudando. Entonces, que tomamos los pasos con cuidado cuando afrontamos situaciones de abuso. Bueno, primero hablamos sobre qué hacemos con el abusador. Y recordamos el pasaje que hemos visto en cada sesión de esta conferencia. Es nuestra luz de cómo tratamos el abuso. Isaías 1, versículo 17. Una traducción de este versículo es corregir al opresor con la verdad y corregir al opresor con gracia. Entonces, en casos de abusadores verbales y abusadores emocionales o abusadores de niños, es especialmente importante tratarlos con mucho cuidado. Estas personas suelen ser manipuladoras de la verdad y son hábiles con sus palabras. Es fácil para ellos negar las acusaciones o expresar una tristeza fingida y luego pueden regresar a sus propias casas y continuar, o incluso intensificar el abuso. Saben cómo mentir. Entonces, por ello, siempre, cuando pensamos en hablar con un abusador, siempre es esencial garantizar la seguridad de los abusados. Contar con una ayuda profesional si es posible, antes de considerar cómo confrontar al abusador. Porque pueden decir cosas que no son las verdades y muchas veces regresan
y el problema es peor después en sus propias casas. Si tenemos la oportunidad de corregir al abusador, lo hacemos con verdad y con gracia. ¿Cómo se ve eso? Bueno, deseamos empezar con la verdad, y es decir, deseamos mostrarles su pecado de una forma clara. Y el deseo de mostrarles su pecado es que puedan arrepentirse de su pecado. Queremos mostrarles su pecado como espejo, donde pueden ver el pecado y confesar el pecado. Entonces deseamos que demuestren arrepentimiento genuino. Ahí está complicado. Saber si es genuino o no puede ser complicado. Muchas veces las acciones demuestran, porque son evidencia de la fe. Las acciones demuestran que si de verdad han confesado y son arrepentidos de su pecado. Pero cuando demuestran arrepentimiento genuino, bueno, ahí estamos como iglesia para compartir con ellos el amor inmerecido de Dios. Que sí somos pecadores y sí Dios, con su gran amor, nos ha salvado, nos ha limpiado con su propio sangre. Y bueno, los siguientes pasos son largos. Es un proceso. Los abusadores necesitan ayuda profesional. Y fruto de su arrepentimiento se refleja cuando aceptan las consecuencias de sus acciones abusivas, cuando son transparentes al hablar sobre su pecado y demostrar un deseo sincero de cambiar mediante pasos concretos para dejar atrás sus conductas abusivas. La acción es necesaria y por eso es un proceso, no es simplemente una conversación, es un proceso de sanación para el abusador también. Bueno, amigos y amigas, ahora consideramos los que han sido abusados. ¿Qué hacemos con los abusados? Bueno, regresamos al mismo pasaje, Isaías 1:17, y ahí podemos ver que defendemos a los oprimidos con la verdad y con la gracia. Deseamos demostrar qué es la verdad de Dios y su amor inmerecido para ellos. Pero para tener esas conversaciones siempre deseamos considerar que si viven en una situación de violencia, deseamos hablar con ellos en un lugar seguro, donde pueden sentirse seguros para conversar con nosotros. Hay algunas cosas que no deseamos hacer en estas conversaciones. Nunca deseamos darles o expresar que es su culpa el abuso. Jamás. Deseamos escucharles y creerles. Entonces, no vamos a decir que era su culpa o no vamos a decir que no era algo grave que pasó. Tampoco vamos a decirles exactamente qué deberían hacer, porque están bajo una situación cuando alguien tiene control y poder sobre ellos. Entonces deseamos apoyarles, retomar su control, su poder. Entonces podemos hacer eso cuando honramos las decisiones que tomen en su situación, cuando caminamos con ellos. Algunas expresiones que no deseamos decir son lo siguiente: es la cabeza, deberías obedecer. Aguanta, mejorará. ¿Qué hiciste? ¿Estás seguro de que hizo eso? Quizás tuvo un mal día, pero es una persona tan buena. El objetivo número 1 es salvar el matrimonio. Bueno, sí, el matrimonio es importante, pero también el abuso es un pecado importante y Dios desea que cada persona sea honrada. ¿No te importan los niños? Bueno, claro que sí. Quizás es por los niños que todavía están en la situación de abuso, porque no sabe qué hacer con ellos si salga de la relación. Entonces, algunas de esas frases no ayudan en el momento,
No demuestren una confianza o que crees lo que están comentando. Y deseas demostrar con tu cuerpo, con tus palabras, que estás ahí, que estás escuchando y que sí crees lo que están diciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, deseamos creer, deseamos escuchar, deseamos tomarlo en serio. Con nuestras acciones y palabras deseamos ser gentil, amable, compasivo, empático, accesible, solidario. Hemos hablado de algunas de esas frases que ustedes pueden utilizar. Son frases que demuestran empatía. Lamento que estés pasando por esto. Has sido muy valiente. Me alegro muchísimo que hayas venido a hablar sobre eso. No es fácil. Es muy importante hablar de eso. Estoy aquí para ti de verdad. Estoy aquí escuchándote ahora y en cualquier momento. Llámame cuando necesites. Podemos hablar en cualquier momento. Estoy aquí. También deseamos ayudarle a comprender que lo que ha pasado no es su culpa. Y eso es cuando decimos la verdad a ellos. Am, y vamos a hablar un poquito más adelante de cómo se ve eso, pero muchas veces el abusador desea que ellos creen que están volviéndose locas, ¿cierto? Que no tiene control, lo que están pensando no es la verdad. No, podemos decir la verdad a ellos. No es tu culpa. También resalte con confianza a las personas abusadas las mentiras que han escuchado. Lo que esta persona está diciendo o haciendo no es lo que Dios dice o quiere. Un cónyuge que te amenaza no es lo que Dios quiere para un matrimonio. Decirlo con la verdad, la certeza, porque sí es la verdad. Y bueno, ¿qué oportunidad tenemos? Compartir el verdadero evangelio. Jesús sí te ama. Jesús te ha salvado. Cree en Jesús. Cree en sus promesas. Escuche su voz. Su voz es la voz de la verdad. También deseamos animar la persona a buscar ayuda. Pero no vamos a obligar que busquen ayuda. Simplemente vamos a animarles a buscar ayuda. Tienen ayuda contigo, ¿cierto? Si estás conversando con ellos, ya tienen una confianza. Gloria a Dios que tienes esta oportunidad de apoyarles. También puedes compartir con la persona información sobre recursos que quizás están en su comunidad o están en línea o están en su grupo de fe. Recursos como esta conferencia que va a estar en YouTube, que está en los grupos de WhatsApp. ¿Qué recurso que puedes utilizar y compartir con otros? Entonces, cuando pensamos en la ayuda que podemos brindar, esta parte es un poco general porque cada uno de nosotros vivimos en partes de un mundo bien distinto, ¿cierto? Estamos en distintos países, comunidades, hay distintas leyes y programas. Pero en general, ¿cómo podemos buscar ayuda? Bueno, el primer paso es aprender más porque deseamos demostrar empatía a los que han sido abusados. Entonces, conferencias como esta. También hay libros, hay muchas formas en cómo podemos aprender más nosotros mismos sobre el abuso. Es duro, es feo, pero cuando aprendemos y entendemos mejor qué es el abuso, podemos demostrar entonces empatía. También deseamos investigar los recursos de la comunidad. Muchas veces hay recursos, pero son un poco escondidos. ¿Por qué? Porque las organizaciones sin fines de lucro o las iglesias o las gobernaciones tienen algunos programas para apoyar, pero no desean anunciarlos a los abusadores. Entonces, a veces hay casas seguros donde las mujeres y niños pueden ir, por ejemplo, y esconderse un ratito. A veces hay tipos de consejería que ofrece, grupos de apoyo. Entonces, deseo animarles a investigar en tu comunidad. Quizás están pensando, ya no hay nada acá.
Bueno, quizás, pero primero pueden ir y buscar. Y cuando empieces a buscar, Dios va a mostrarte, si está en tu comunidad o en línea, maneras para buscar ayuda. También nosotros como cristianos sabemos que la verdadera sanidad y restauración se encuentran en Jesucristo, en su palabra. Y por esa razón nosotros somos un parte tan importante en el proceso de sanación de abuso. Entonces, nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, como familia de Academia Cristo, ahora tenemos la oportunidad de brindar ayuda a otros. Entonces, les invito a considerar las posibilidades que tienen de reunir con otros cristianos para conversar de este tema, investigar recursos en tu comunidad y educar a otros. Esta conferencia puede llevar a tu familia, pueden llevar a tu grupo sembrador, pueden llevar a tu trabajo. Van a tener las grabaciones, pero también voy a compartir con ustedes las pautas de esta conferencia. Entonces pueden utilizarlo, porque el paso uno es aprender más sobre el abuso, identificar qué es. Entonces, ustedes pueden compartir esta información con otros y en este proceso están también compartiendo el Evangelio, donde está el amor de Dios, donde está la transformación real de alma, de espíritu. Entonces, los grupos de apoyo cristiano son una excelente manera de brindar ayuda. Puede ser conferencias como esta o simplemente puede ser un estudio bíblico o un almuerzo juntos, momentos de apoyo entre cristianos. Am, bueno, suena simple, pero no es momentos cuando la iglesia puede actuar como la iglesia, una familia de amor y de fe. Querida Carolina, no sé si, o Pastor Luis, no sé si tienen algo para agregar. Cuando estamos pensando de cómo podemos buscar ayuda, ¿hay algo más que pueden agregar a los puntos que he compartido? Y yo creo que sí, hay algunas cosas que creo que vale la pena que nosotros mencionemos, sobre todo en la parte de lo que es el perdón y nuestra identidad. Pero yo creo que va a ser mejor si Carolina presenta esta parte y luego al final podemos resaltar esos últimos puntos. Aparte del abuso generacional. Sí, sí, yo creo que al final Excelente. podemos hacer un pequeño resumen y abrimos el micrófono también para responder preguntas. Perfecto, perfecto. Entonces vamos adelante para hablar un poquito sobre el abuso generacional y al final conversamos de nuevo de cómo podemos apoyar y ayudar. Querida Carolina, adelante, el abuso generacional. Sí, bueno, vamos a hablar ahora acerca de algo, si bien ya lo hemos estado mencionando en las diferentes conferencias, pero quisimos hacer como algo específico hoy acerca de lo que es el abuso con los niños, el abuso de los niños. Am, este abuso de los niños, lamentablemente, ellos pueden sufrir todos los tipos de abusos que nosotros hemos estado informando, ¿no? De los que hemos estado hablando. Sí, es triste, pero es una realidad. Ellos pueden ser víctimas, ya sea de una forma directa, donde son víctimas directas de ese tipo de abusos. También pueden ser víctimas de forma indirecta, pero con respecto a la parte directa y relacionándolo con lo que hemos hablado hoy del abuso verbal, eh, es mucho más difícil para que ellos puedan reconocer que están siendo abusados, porque te van a creer a la persona, especialmente porque sabemos que viene de una figura de autoridad y les va a creer lo que esa persona está diciendo acerca de sí mismos. Y eso va a formar parte, por eso es tan serio y tan importante, porque eso va a ir formando parte de lo que es su personalidad y de cómo ellos ven el mundo también. Nosotros como padres somos el filtro de lo que es el mundo y de quiénes somos. Ah,
Entonces, además de ser víctimas directas, a menudo también pueden ser usados como herramientas para ejercer control sobre la pareja, sobre el abusador. O sea, el abusador va a utilizar a ellos como herramientas para ejercer el control, utilizando frases como voy a lastimar a los niños si no me haces caso, si me dejas ya no volveré a ver a los niños. También los niños pueden ser manipulados para no querer, para que no quieran a uno de los dos de los padres, describiéndolos como terribles, diciéndoles que ellos son el problema. Entonces van a manipular la mente y por supuesto sabemos que la mente de un niño es mucho más fácil de manipular. Ver como un padre, ser testigos de esa violencia, ver como uno de sus padres es abusado, es tan perjudicial para un niño como si el abuso fuera directamente para ellos. De hecho, se ha visto que ahí había hablado en otras oportunidades acerca de este estrés postraumático, este síndrome de estrés postraumático, y se ha visto que los niños pueden presentar síntomas, incluso si son testigos, no solamente si ellos mismos son la víctima, sino también si han sido testigos del abuso, de la violencia doméstica en la casa, del abuso de alguno de los padres. Ajá. Bueno, hay muchos efectos psicológicos. El abuso verbal emocional puede tener efectos devastadores a nivel ah, de diferentes maneras, tanto como el abuso físico y sexual. Para quienes han sufrido abuso, los efectos psicológicos de años de maltrato son graves, pero también los físicos. El abuso verbal y emocional pueden ser tan devastadores, como lo dijimos, como el abuso físico-sexual. Recuperarse del abuso es un proceso largo y complicado, pero no imposible. Y lo bueno de cuando ayudo a los niños es que si podemos ayudar, si podamos empezar a tratar y ayudar al niño lo más pronto posible. Por supuesto, el proceso de sanación es menor y el tiempo en que se necesita también es menor, por supuesto, porque es menos tiempo que ese daño ha estado en su mente, en su corazón, y bueno, tenemos como esa esperanza y ese optimismo de que se va a poder lograr ayudar al niño cuando empezamos a tomar acción para poder ayudarlo. Lamentablemente, bueno, hay muchos efectos en donde que vamos a ver de cómo todos estos tipos de abusos afectan al niño. Es un tema de especial preocupación para los niños y adolescentes, ya que son, por supuesto, más vulnerables que los adultos, quienes suelen tener más capacidad de autocuidado, de ellos mismos estar pendientes, alertas de sí mismos. Bueno, imagínate lo que significa para alguien que sufrió el daño de manos de un miembro de su familia o de una autoridad en su vida, de manos de sus mismos padres, de alguna persona cercana que es una figura de autoridad. Sí, es bien doloroso y afecta, por supuesto, la vida de ese niño. Y sabemos que a diferencia de lo que es la disciplina, que la definición de disciplina es que es un entrenamiento para crear buenos hábitos y buenos comportamientos. A diferencia de la disciplina, el abuso no enseña al niño lo que está bien o mal. No lo enseñan porque en su hogar generalmente no existen reglas en su hogar claras acerca de lo que es el comportamiento. El abuso lleva al niño a vivir con miedo y afecta gravemente su salud mental y su desarrollo social. No pueden predecir el comportamiento de su agresor. Su mundo se vuelve un lugar impredecible y aterrador. Cualquier forma de abuso, ya sea un golpe, un comentario hiriente, un silencio frío, la incertidumbre de si habrá comida o no en la mesa, generan en el niño sentimientos de inseguridad, de abandono, de soledad. Imagínate un niño con todos esos sentimientos en su día a día,
el efecto tan negativo de su alma y de su corazón. Hay otros efectos que vamos a ver en la vida de un niño, es que suele generar problemas de por vida. De por vida. Los niños abusados pueden experimentar problemas emocionales a largo plazo, como depresión, ansiedad, dificultades en las relaciones, síntomas físicos variados y persistentes. Un caso una vez que tuve la oportunidad de ayudar, el médico lo refirió, su médico primario, gastroenterólogo, porque no entendían por qué el niño tenía, pensaban que era una gastritis, pensaban, pero se quejaba de ese dolor, de esos problemas, y al final lo que estaba pasando es que él estaba siendo testigo de la violencia doméstica en su casa, ¿no? Creen que el maltrato es culpa suya y crecen pensando que no vale nada y que no pueden lograr nada en la vida. Entonces se afecta su autoestima, su identidad, se afecta su autoestima, empiezan a creer a ese abusador de quiénes son ellos, esas ideas negativas y hirientes que pudieron haber estado escuchando. Para los niños abusados, el mundo está lleno de desencadenantes emocionales, y eso lo vemos también en las escuelas. A veces ellos pueden reaccionar si el maestro tiene alguna seña, y realmente no es nada con el maestro, es que es un desencadenante de la misma situación que él puede estar viviendo en su hogar. Pierden la capacidad de confiar y de amar libremente. Recuerda que los padres lamentablemente, bueno, los padres, muchos de los padres van a ser los que van a ocasionar este abuso. Y muchas veces también, tu relación con tus padres, ellos son tu primer amor. Entonces la relación de nosotros con nuestros padres va a ser un modelo de cómo creemos que el mundo es y de cómo creemos que las otras personas también nos van a tratar. Entonces, si no podemos confiar y amar libremente a nuestros padres, pues eso también va a afectar nuestra relación con las demás personas. Sienten que expresar sus emociones no es seguro, por los que las reprimen o las ignoran. Y ya más adelante, tristemente, pueden recurrir a drogas o alcohol para adormecer el dolor, ya cuando crezcan. Son más propensos a ser arrestados, cometer delitos violentos, quedar embarazados a una temprana edad también. O tomar, y por supuesto, malas decisiones. Son especialmente vulnerables a la explotación. En algunos casos, las víctimas de abuso también pueden convertirse en abusadores. Se puede ver el caso también de cuando he tenido oportunidad de ayudar a algunos niños que son víctimas de abuso sexual, tal vez a veces por primos mayores o hermanos mayores, y es porque realmente ellos también fueron abusados, y entonces es el ciclo que ahora más adelante vamos a seguir explicando, ¿no? Y se refiere a eso, ¿no? Lo que es el abuso generacional, se refiere al ciclo en que los comportamientos, actitudes y dinámicas abusivas se transmiten de una generación a la siguiente. Este ciclo ocurre porque los niños que crecen en entornos abusivos a menudo interiorizan lo que experimentan como algo normal o aceptable, lo que puede influir en cómo forman relaciones o crían a sus propios hijos, lo que estábamos hablando. Y sabemos que muchas de las personas he escuchado comentarios de personas que han estado atendiendo esta conferencia y me han dicho, tristemente me vi reflejado en los dos, tanto siendo víctima como también siendo abusador. Y lo dicen con tristeza en su corazón, pero sí vemos que está pasando, que entonces las madres o los padres víctimas pueden, producto de su reacción, de su frustración y de sus mismos sentimientos y emociones, como si están siendo abusadas en el momento o si los fueron en el pasado, reaccionan con los niños también de esta manera. Y vemos como, no importa la edad, parte de la sanación que siempre
motivo, no importa la edad que tú sufriste el abuso. Porque algunos me dicen, pero es que se fue hace tanto tiempo, pensé que ya lo había dejado atrás. No, si esa herida está allí, aunque fuiste abusado de niño o de niña, si esa herida está allí, no se ha sanado, eso va a seguir afectando eso va a seguir afectando tu vida. Y sí es importante que los motivamos, ¿no? A buscar la sanación para poder romper ese ciclo, definitivamente, para poder romper ese ciclo de, de, de transmitir familiarmente el abuso generacional. Bueno, y cómo siempre queremos tratar de enfocar el mismo versículo que le hemos traído de poder ayudar a romper ese ciclo de abuso generacional con la verdad y con la gracia. Enseñamos sobre el abuso y cómo se ven las relaciones saludables en cuanto a lo que es la verdad, ¿no? Cómo podemos romper este ciclo. Enseñamos qué es la verdad y parte de estas conferencias para eso, para abrirnos los corazones, de ver qué es el abuso y de cómo podemos también buscar la ayuda. Enseñamos sobre el abuso, las relaciones saludables, buscamos maneras para apoyar los abusados con terapia y con consejería. Sí es importante. Sí, a lo mejor algunas personas no han tenido la oportunidad de tener una ayuda en la terapia, no saben qué es, no saben de qué se trata, pero sí es importante, es simplemente sentarte, encontrar primero la persona adecuada que pueda ayudarte en tu comunidad y sentarte, tomar un tiempo y un esfuerzo y valentía, como lo hemos hablado, de sentarte allí a hablar de esas situaciones dolorosas, pero con el objetivo de sanar, dejándote guiar por una persona que te va a ayudar. Y sí, sí es posible. Y sí, tengo la oportunidad bueno, mi propia vida es un testimonio, pero además tengo la oportunidad todos los días, porque es algo muy frecuente, tengo la oportunidad todos los días de poder ayudar a personas y quiero crear ese mensaje de esperanza, de poder ayudar, de que sí es posible, de sanar esas heridas, sanar lo que el diablo hizo en tu vida a través del abuso, sí es posible poder lograrlo. Toma el tiempo, toma valentía, pero sí es posible. Y bueno, ofrecemos sistemas de apoyo, especialmente en el cuerpo de Cristo. Ofrecemos espacios seguros para que las familias sanen y aprendan su identidad en Cristo. Poder, lo hemos mencionado también, poder quitarnos de nuestra mente, de nuestro corazón, lo que ese abusador dijo, quiénes éramos, las heridas que produjo nuestro cuerpo, mente y alma, y poder sanarlo y quedarnos entonces con la identidad en Cristo. Y también la oportunidad después de poder ayudar a otras personas que tristemente están pasando por la misma situación. Bueno, gracias. Gracias, amiga. Pastor, adelante. Sí, bueno, quiero hacer un énfasis en algunas cosas para cerrar. Nuevamente, al finalizar, que hagamos una oración, vamos a seguir con el micrófono abierto para que ustedes puedan hacer su pregunta. Pero hay cosas que creo que, basado en la experiencia pastoral que hemos tenido y algunas cosas que hemos mencionado, que es importantísimo recalcar. O sea, una persona puede que tenga algunas carencias que la coloquen a la persona en una posición vulnerable. Por ejemplo, hay personas que de forma repetitiva tienen la tendencia a asociarse con personas que ejerzan abuso sobre la persona. Entonces, porque la persona de alguna forma, si se pone, o sea, no ha tenido la posibilidad de desarrollar los mecanismos de defensa, tienen alguna serie de asuntos que tienen que sanar y realmente puede que al no tener esto, de forma reiterada, se puede colocar en una situación vulnerable. Pero eso es muy diferente a decir que la persona tiene la culpa. ¿Ok? Nunca tiene la culpa, nunca. Eso es el equivalente a que nosotros digamos, por ejemplo, ustedes saben que en Colombia y que probablemente en otros países también hay muchos dichos que reflejan mucho sobre la cultura.
del primer mandamiento en Colombia, por ejemplo, se dice culturalmente no dar papaya. En otras palabras, que tenemos que estar mosca, tenemos que estar súper atentos, porque si yo dejo las cosas mal puestas, me las roban. Ciertamente tengo que estar pendiente. Pero cuando una persona roba, cuando una persona hace el mal, nosotros no somos los culpables. Los culpables es la persona que toma ventaja de eso. Entonces es importante, nuevamente, no sugerir en ninguna forma de que una persona que está sufriendo abuso es porque es su culpa, porque no lo es. La culpa la tiene la persona que está ejerciendo el abuso sobre la persona. Otra cosa bien importante es que aquí no hay tal cosa como una talla única, no hay una sola forma de proceder. Am, he podido ver, y creo que también Carolina lo ha visto en su experiencia como consejera, que hay matrimonios que han tenido problemas de abuso y que gracias a Dios, han podido llegar a reconstruir su matrimonio de una forma que agrada y alaba a Dios de la forma en que lo han hecho. Esto es posible, se ha hecho, pero no quiere decir que siempre tiene que ser así. O sea, hay momentos, por ejemplo, donde nosotros estamos llamados a perdonar. Uno de los grandes abusos de la persona y manipulación espiritual también es que cuando Dios nos llama a perdonar, y es cierto, no significa que no hayan consecuencias. Pueden haber consecuencias, ¿ok? Muchas veces se traslada la responsabilidad del abuso a la persona abusada. Cuando a la persona abusada se le dice, mira, si tú sacas esto a la luz pública, si tú vas a destruir la familia, van a haber consecuencias graves y la familia se va a destruir. La familia no la está destruyendo la persona, el abusado. La familia la está destruyendo la persona que cometió el abuso. ¿Ok? Es simplemente, esto es una consecuencia no de lo que está haciendo el abusado cuando está poniéndole un alto a la situación, sino que es una consecuencia de la persona que cometió el abuso en primera oportunidad. El que nosotros perdonemos, vamos a perdonar 70 veces 7, no significa que no hayan consecuencias. Pueden haber consecuencias. Nuevamente, no quiere decir que la única consecuencia que hay es una ruptura del matrimonio. Cada caso es diferente, no hay una sola talla única que podamos nosotros ofrecer, pero ciertamente a veces, cuando recuerden que en un matrimonio, el matrimonio se rompe cuando las personas faltan a sus votos matrimoniales, y muchas veces simplemente cuando una persona está abusando de la otra, está rompiendo los votos matrimoniales. Lo demás simplemente es una consolidación de algo que ya existe. Pero bueno, la idea es nuevamente que podamos buscar, porque es importantísimo, ponerle un alto a la situación de abuso, y al mismo tiempo entendemos si la persona que está cometiendo un abuso no hace una confesión, no hay un verdadero arrepentimiento, las consecuencias para esta persona también son muy altas, y por lo tanto estamos bastante interesados en el bienestar espiritual de esa persona. Con esto de los niños es muy importante para que nosotros tomemos cartas en el asunto. Ustedes recordarán el versículo que dice que hay de aquellos que hagan pecar a los más pequeños que creen en mí. Será mejor que les pongan un molino o una rueda de molino en el cuello y sean arrojados al mar. Y cuando dice este versículo es porque cuando nosotros abusamos, cuando se abusa de los niños automáticamente la pregunta que se hacen una y otra vez, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios que me pasó esto? Entonces hace pecar a los más pequeños, alejándolos de Dios, dudando del amor de Dios, y eso es sumamente grave. Entonces es bien importante nosotros nuevamente que tomemos cartas en esto, porque no solamente estamos destruyendo físicamente a una persona, sino también el daño puede ser peor aún, que es completamente espiritual. Así que bueno, al final vamos entonces a hablar un poquito más sobre algunas preguntas que ustedes puedan tener. Creo que ahora le paso el micrófono a Elis para que haga la clausura y luego yo haré la oración final. Gracias, Pastor. Y Carolina, gracias por, bueno, todos sus comentarios. Gracias por compartir sus experiencias como pastor, como profesor, como consejera.
somos bendecidos por ustedes. Entonces, muchas gracias. Y también quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí con nosotros escuchando, aprendiendo con nosotros, la familia de Academia Cristo. Me da, bueno, encontramos esperanza en la palabra de Dios siempre, en Dios mismo. Y también mirando cada uno de ustedes que están aquí con nosotros, wow, es una visión de una iglesia como Dios desea, ¿cierto? Una iglesia firme en la verdad de la palabra de Dios y una iglesia con ojos arriba fijados en Dios y también con ojos mirando a nuestro alrededor, buscando cómo podemos amar a otros, amar al prójimo. Entonces, muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. En los grupos de WhatsApp de Academia Cristo, voy a compartir los enlaces para cada una de las conferencias. Había 4, esta es la última. Y también próxima semana voy a compartir las pautas de esta conferencia, es decir, el contenido que hemos compartido. Y les invito a descargarlo, a tenerlo a mano y utilizarlo con otros en tu comunidad, en tu casa también. Es un recurso que esperamos que ustedes pueden usar. Y además, por último, pero lo más importante, si ustedes desean apoyo personal, o apoyo para un querido que está sufriendo o ha sufrido abuso, por favor no duden en comunicarse conmigo, con Pastor Luis o con Carolina. Estamos aquí, merecemos apoyarles. Y también en los grupos de WhatsApp, próxima semana deseo compartir con ustedes un formulario donde pueden compartir am, su experiencia en la conferencia y también les invito a compartir cómo podemos apoyarles más con este tema. Bueno, amigos, vamos a terminar, como siempre, con oración y luego invito a ustedes a quedar si desean hacer preguntas o comentarios. Pastor, por favor. Oramos. Padre Celestial, oramos con corazones llenos de gratitud y de esperanza. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido juntos, por la oportunidad de aprender, de reflexionar y crecer como una comunidad en tu amor, Señor. Mientras vivimos en la realidad del abuso en este mundo, un mundo quebrantado, Señor, levantamos nuestra mirada a la promesa que nos has dado a través de tu Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, tú nos recuerdas la hermosa visión en Apocalipsis 7, versículos 9 al 17, Señor. En esta visión el apóstol Juan ve una gran multitud de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Todos ellos de pie delante de tu trono, Señor, y ante el Cordero. Cada uno de ellos vestidos con ropas blancas incorruptibles, alabando tu nombre. Esto es lo que nos dice el texto de Dios. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Padre, mientras vivimos en esta vida, ayúdanos a no olvidar nunca la esperanza que tenemos en Cristo. Que vivamos con la seguridad de que un día, en tu tiempo perfecto, Señor, el abuso no existirá más. Hasta que ese día llegue, fortalécenos para ser tus manos, tus pies, llevando sanidad y amor a aquellos que lo necesitan. Encontramos consuelo y poder en tu palabra. Encontramos fortaleza en ti, en tu presencia y en tus promesas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Amén. Amén. Bueno, Amén. familia. Amén. 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 Venga, hermano, Buenas amén. noches Gracias. y muchísimas gracias por esta última clase. Sirve muchísimo aprender para poder compartir con otros, siempre hay un abusado, una abusada o personas que
han padecido en épocas pasadas y esto ayuda mucho para poder llegar a ellos, para consolar y para dar paz, ¿no? A través de la palabra del Señor. Así que muchísimas gracias por esta enseñanza. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Chau, Gracias, chau. Diana. Amén. Academia Cristo, aquí tu paz.